leerle algunas porciones del libro de Jueces, del capítulo 6, pero es importante, hermanos, si usted lee todos los capítulos, porque no tenemos el suficiente tiempo para ir narrando toda la historia, pero en el capítulo 6, 7 y 8 nosotros vamos a encontrar desde el llamamiento de Gedeón hasta la victoria que Dios le dio específicamente sobre este pueblo de los madianitas y los amalecitas y otros grupos que estaban al oriente de donde ellos acampaban, que también se unieron para poder atacarles y quitarle todo lo que ellos poseían. ¿Están ahí conmigo? Jueces capítulo 6. Vamos a leer el verso del 7 al 13 primero, y después vamos a ir leyendo cada uno de acuerdo como vayamos siguiendo la trayectoria del sermón. Dice así, Jueces capítulo 6, verso 7. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero no habéis obedecido mi voz. Y por esa razón fue que Dios los entregó. Y cuando dice los entregó, era que no había protección de Dios contra aquel pueblo. No era exactamente que se los entregaba, sino que ya Dios no estaba al cuidado. Verso 11 dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joab Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y esto era el contexto, o esto era lo que estaba pasando en el momento cuando Jehová respondió al clamor de ellos y llega a buscar al varón que iba a libertar al pueblo de Israel. Pero aquí nosotros podemos ver dos cosas, hermanos, y me van siguiendo, por favor. Primero, una visión diferente. ¿Cómo lo ve Dios? Es decir, ¿cómo vio Dios al varón? ¿Cómo? Primero le dijo: Jehová está contigo. Luego le dice: varón esforzado y valiente. Vamos a ir viendo aquí las dos puntos de vista para que podamos observar, hermano, que siempre nosotros, aunque buscamos de Dios, los israelitas habían clamado a Dios por auxilio. Dios llega, le dice que Él los va a sacar, y lo primero que en la otra porción, como Gedeón se ve. Mire el verso 13. Si usted tiene su Biblia abierta, ahí vamos a ir comparando cómo lo ve Dios y cómo lo veía Gedeón. Él contesta en el verso 13 y dice: y Gedeón respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto?
y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Mire, la primera cosa es que Dios, como lo ve, Dios siempre va a apuntar el mal que estamos haciendo. Si se fija, Dios, antes de poderle decir varón y forzado y valiente, Él primero le dijo qué es lo que había sucedido. Él dijo: yo los libré de Egipto, los libré de todos los dioses de donde ustedes habitan. Ya ellos no tienen poder sobre ustedes, pero yo soy su Dios. Y ellos no le obedecieron. Ese es el punto de vista, primero, cómo Dios lo ve. Dios primero nos pone el cuadro y nos hace saber en aquello que nosotros estamos mal. Pero al mismo tiempo Él da la solución y Él lo mira y Dios le dice: varón esforzado. Primero Él le dice: Jehová está contigo. ¿Y qué es la respuesta de Él? Dice: ¿dónde está? O si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? O sea, Él hace la pregunta, nomás mira la consecuencia, pero Él no se da cuenta que hicieron lo malo. Habían dejado a Jehová, al Dios de los ejércitos, lo habían abandonado. ¿Y qué es lo que hace el punto de vista de Gedeón? Es: si Dios está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? Y a veces nosotros, en nuestro punto de vista, es nomás querer tener el beneficio de Dios sin saber lo malo que hemos hecho, ni reconocer lo malo, ni pedir perdón y acercarnos a Dios para que Él nos perdone, y después nosotros podemos seguir disfrutando de aquello que Dios nos dice. Y esto es lo que acontece aquí. Luego, después de que Dios le habla y Gedeón hace el punto de vista de él, si usted me sigue ahí en el verso 14, Jehová sigue hablándole a Gedeón y él le dice, y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Es como Dios lo estaba mirando. Mira el verso 15, cómo lo mira Gedeón. Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. ¿Cómo se veía Gedeón? Primero, ¿qué dice que eran ellos? Y Dios le acababa de decir, que dice el 14, lo que le decía Dios: ve con esta tu fuerza. Y lo hace específico: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. Ese era el objetivo, ese es el punto de vista, es lo que Dios ve. Y Dios estaba viendo en Gedeón un libertador, el que iba a libertar al pueblo de Israel. Gedeón se veía pobre, el más pequeño de su familia. Usted sabe que en la costumbre de Israel el más pequeño no valía nada. O sea, era el primero, el que tenía cualquier cosa que iba a hacer, era el primer hijo, el que, ¿se acuerdan cuando eligieron a David, al rey? ¿No? Que el papá de ellos presentó a todos sus hijos al más fuerte y dijo: este va a ser. Y cuando pasaron todos, dijo: estos son todos tus hijos, dijo Samuel. Hasta el último, pero está allá atendiendo las ovejas. O sea, ese ni contaba, porque el último de la casa se consideraba que no alcanzaba nada, pues esa era la costumbre, esa era la cultura. Por eso es que Gedeón dice: soy el último de mi casa, el menor de todos los hermanos. Él sabía, si Dios iba a escoger a alguien, iba a ser a uno de sus hermanos.
Pero mira el punto de vista de Dios, hermano, para que nosotros podamos entender que debe cambiar nuestra visión cuando está diferente a la de Dios. Tenemos que saber qué dice Dios de ti y de mí y qué es lo que estamos diciendo nosotros de nosotros mismos. Porque a veces eso nos limita a poder experimentar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Al otro día aquí en un culto de oración, los diáconos el hermano Herbert traía un pensamiento y dijo, nosotros tenemos que subirnos a ver de la posición donde Dios ve. Y eso no por mérito propio, sino por lo que Dios dice de nosotros. Es que tenemos que creerle, tiene que cambiar esa visión. Entendido este punto de que a veces nosotros debemos entender que las bendiciones de Dios o no cumplimos el propósito de Dios porque estamos funcionando de acuerdo a como nosotros miramos y no como Dios ve. Es tiempo de que nosotros podamos analizar y miremos cuál es nuestra visión en cuanto a lo que Dios ha determinado o lo que ha dicho de ti y de mí. La semana pasada nosotros hablamos del privilegio que nosotros tenemos de ser hijos de Dios. Que Él nos llama nación santa, pueblo adquirido por Dios. La posición o la identidad que Dios nos ha dado. Pero debemos movernos en base a eso. Ahora, ¿cómo nosotros podemos, hermanos, cambiar nuestra visión, si está diferente, para poder ver de cómo Dios lo mira? Y aquí vamos a ir analizando la historia, cómo le llevó a Gedeón poder entender. No se olviden que el objetivo principal de Dios era que lo había escogido para librar a Israel. Ese era el objetivo de Dios, esa era la visión que Dios tenía con Gedeón. Pero él tenía una visión diferente de él mismo y no se consideraba que él podía realizar aquello para lo cual Dios lo había llamado. Y continúa la historia, usted va a ver, lo primero que él hace es ofrecer sacrificio a Jehová, que era la costumbre de cuando había la presencia del Señor, le ofrecían sacrificio. Y Gedeón, para estar seguro que era el ángel de Jehová, él va y le dice, espérame aquí, voy, y fue a traer un cabrito, lo preparó con todo y dijo, voy a traer y ofrecer ofrenda. Y el ángel lo esperó, hermano. Lo esperó allí. Cuando llegó con la ofrenda le dijo, ponlo en esa peña. La puso allí y le dijo el ángel, le dio instrucciones porque trajo un pan sin levadura. Le dijo, ponlo allí, el pan, la carne, y derrama el caldo sobre la carne. Y dice que el ángel tocó con el báculo y subió fuego de la peña y consumió el holocausto. Señal de que la presencia de Dios está allí. Ahora nosotros, hermanos, ya no hay más sacrificio que ofrecer, sino que el sacrificio agradable a Dios de nosotros es el corazón contrito y humillado. Dice la palabra de Dios que al corazón contrito y humillado no desprecia a Jehová. Y esa es la primera acción que debe haber en nosotros, poder llegar delante de la presencia del Señor para saber si Dios está ahí con un corazón contrito y humillado, porque eso es lo que hace el Señor cuando nosotros debemos aprender estos principios. Primero, buscar la presencia y hablar con Él. ¿Cuántas veces? Hasta que podamos entender cuál es la visión de Dios. Y esto le llevó a Gedeón varios acontecimientos. Primero ofreció eso, después Dios le da instrucciones, hermano. Y Dios le dice, prepara del hato de bueyes de tu padre un buey, no le dio de cuántas fechas debía de tener, de cuántos años, y que lo presentara. Pero una cosa bien importante, Dios le dice, y haz altar en ese lugar. Y otra de las instrucciones es que tenía que deshacer el altar que su padre había hecho a Baal y derribar la estatua de cera que habían construido junto a ese altar, que era aquello que ellos adoraban en vez de a Dios.
¿Cuál era el objetivo que tenía Dios con Gedeón, hermano? Libertar a su pueblo. ¿Qué tiene que ver esto con deshacer altar? Quiero que me vayan siguiendo, hermano. Cambiar la visión que tiene Dios. Él sabía que el objetivo era liberar al pueblo y para eso lo había escogido. Pero primero Dios le hace saber el pecado en que habían caído, la falta. Dios los rescata de allí, los libra, los perdona y ahora viene en rescate de ellos. Pero primero le hace saber qué es la presencia del Señor, que Él está allí, que Él se va a encargar. Y Gedeón comienza a cuestionar o a buscar la presencia. Por eso digo que siempre tienes que ir hasta que entienda. Y lo primero que le dice Dios es esto: tienes que derribar altares. Mire, yo pienso que algunos de nosotros hemos oído palabra que Dios nos ha dado, que va a hacer con nosotros desde hace mucho tiempo. Pero quizás tenemos una visión diferente al plan que Dios tiene. Y Dios nos lleva por partes, hermanos, porque para poder cumplir algo que Dios nos diga, tiene que ir trabajando con cada área de nuestra vida. Con Gedeón, primero tenía que derribar el altar de Baal, porque ellos estaban adorando a dioses falsos. Quizás nosotros hemos estado buscando a Dios, nos ha dado palabra que Dios va a hacer a través de nosotros, pero hay dioses ajenos, hay altares que hemos levantado y no estamos adorando a nuestro Dios único y verdadero, y Dios quiere que derribemos esos altares. Quizás no un altar físicamente como lo que tuvo que hacer Gedeón, pero hay algo otros cosas que se han apoderado de nuestro tiempo, se han apoderado de nuestra adoración, hermano, porque todo aquello que nosotros ponemos antes que Dios, ese es un ídolo que hay en nuestra vida. Dígase esto: redes sociales, trabajo, mencióneme otro. Aquello que gana el tiempo. Deporte. No escuché. Dormir mucho. Ese es nuevo para mí, pero vaya, vamos a incluirlo allí. Todo aquello que te ocupa más de darle el primer lugar, o algo otros, hermanos, quizás pueda ser algo físico. Hay personas que tienen quizás amuletos en su casa, que siguen confiando en eso, le están pidiendo a Dios, pero todavía tienen algo en que están poniendo su confianza más en el objeto que en el Dios al cual están clamando. Y es necesario poder ir y derribar todo cosa que no le agrada a Dios. Y por eso es que le mandó primero a Gedeón, le dijo: tienes que ir a derribar. Y a veces nos va a costar. Mire a Gedeón, hermano, él escogió 10 hombres y dice que no lo hizo de día. ¿Leyeron esa parte? La hizo de noche porque él tenía temor de su casa, de su padre, porque él es el que había levantado aquello, y lo hizo de noche. Quizás nosotros hemos levantado altares en nuestra casa que están ocupando el lugar de Dios. A lo que tú le das más preferencia, a lo que tú estás confiando, hermano. Quizás pueda hacer tu trabajo. Y no estoy diciendo, hermano, no trabaje, no, vaya a trabajar. Lo que estoy diciendo es que no ponga el trabajo antes que a Dios. Que no ocupe la otra cosa antes que Dios. Que Dios tiene que ser primero. Por eso Él mandó derribar el altar y la estatua de cera que había. Dice: derríbala, y con la leña de eso quema y ofrece el holocausto de los toros que le había pedido para ofrecer sacrificio a Jehová. Hay cosas que nosotros quizás, vuelvo y repito, hermano, están siendo o estando como un lugar que tenemos más confianza. Y yo espero que aquí no haya de las personas que todavía ponen trenzas de ajos atrás de la casa para protegerse de los malos espíritus. Espero que no hayan personas que todavía estén poniendo
qué sé yo, alguien dijo, voy a poner un vaso con agua para que cuando venga el espíritu malo se moje allí y ya desaparezca. Y yo no sé cuántas supersticiones, creencias están cuando todavía tú vienes y pides auxilio, vienes y buscas a Dios para que te liberte. Pero primero Dios, antes de cumplir aquello para lo cual te ha escogido, Él quiere que nosotros podamos derribar todo altar que no sea aquello que adore al Dios omnipotente, al Dios único y verdadero, al que está sentado en el trono, al que es digno de recibir honra, gloria y alabanza. Alguien me dijo que no gritara mucho, pero no puedo dejar de hacerlo cuando quiero enfatizar algo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque a veces hay cosas que nosotros pensamos que las estamos haciendo bien, porque tenemos una visión diferente de cómo Dios lo ve. Dios nos está diciendo en su palabra, dice, no hay otro fuera de mí. Jehová uno es. Y no hay otro fuera de Él. Él es un Dios celoso. Entonces no puedo venir a clamarle a Dios aquí y estar poniendo la esperanza en otra cosa. Siempre tiene que ser Dios primero. Él puede usar cualquier cosa así. Usó unos cuervos para llevarle comida a Elías. Y muchos tienen a los cuervos por malos. Por alguna razón la Biblia pone allí, dice un cuervo, para que sepa que Dios aún hasta los malos ocupa. Pero cuando es el plan de Dios. Ahora no ocupemos nosotros los objetos malos y ponerlo en mayor lugar que Dios. Y quizás yo poco conozco de eso, pero usted debe saber en aquello en lo cual está confiando que no es Dios. Yo no sé cuántos crecimos o crecieron cuando los niños chiquitos les ponían una cosa rojita aquí para que no le hicieran ojo. Ahora siguen naciendo niños y ahora yo no veo que le pongan cositas rojas. Y siguen viviendo. La superstición, hermano, y lo que tú crees y lo que confiesas con tu boca, eso se hace. Porque le estás dando poder, le estás dando, pero ahí es donde nosotros debemos que conocer cuál es lo que Dios dice. ¿Qué es lo que dice de nosotros? ¿Qué es lo que dice Dios? Mire, a Gedeón le dijo, varón esforzado y valiente. ¿Cómo se veía Gedeón? Pobre. Ay, Señor. Si tú estuvieras aquí, no nos estuviera pasando esto. O no. Dios le dice, si tú obedecieras lo que yo digo, si creyera en el Dios al cual se está manifestando a ti, tú fueras otro. No, porque él tenía cuidado de los suyos. Pero cuando le desobedecemos, Dios quita. Es decir, nosotros le damos la espalda a Dios. No que Dios desaparezca, es que yo le doy la espalda a Dios. Tú estás allá batallando, pero cuando tú estás al abrigo del Altísimo, la sombra del Omnipotente siempre, siempre, siempre nos cubrirá, porque Él tiene poder para darnos esa protección, no importa dónde estemos. Pero hay que derribar los altares de los dioses. ¿Cuáles serán ahora? En aquel tiempo estaban los Baales, eran dioses, falsos dioses que no tenían ningún poder. Si usted lee la historia de Elías, que aquellos hombres que adoraban se rasgaron las vestiduras esperando que él. De hecho, aquí en Gedeón también, cuando él destruyó el altar y se dieron cuenta y indagaron, dijo, oh, este es el hijo de Joás que hizo esto. Y le llamaron a su padre y le dijeron, sácalo porque ahora lo vamos a matar por lo que hizo. Porque ellos creían, hermano. Mira, hay personas que a veces cuando le dicen, mira, desaparece eso de tu casa, eso es un falso Dios. Entonces tratan de hacer contienda. Pero al Dios verdadero nadie lo toca. Él es todopoderoso. Por eso él le dijo, bueno, si alguien va a contender con Baal, que se defienda él solo. Si es Dios, que se defienda. Que haga con el que derribó el altar, que lo mate o que se deshaga de él, si es que tiene poder.
Y esa fue la sentencia y no hubo tal cosa. Desde aquel tiempo, de ese momento, le cambiaron hasta el nombre. Le pusieron Jorobaal, el que ha contendido con Baal. Y después dice que de que él derribó el altar, deshizo la estatua de cera que había de Baal y ofreció sacrificio. Dice que el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón y comenzó, ve el proceso, hermano. No vas a llegar a ser el propósito para el que Dios te buscó, al menos que pases la prueba de confiar en el verdadero Dios. Y poder así entender cómo es que Dios lo ve. Dios te ve así. O sea, tienes que depender de mí. Gedeón comenzó a juntar la gente y toda la gente llegaba. Tocó dice el cuerno y comenzó la gente a reunirse, a estar con él. Y mandó el comunicado que él iba a hacer, a pelear la batalla. Y juntó 32,000 hombres. ¿Sí lo leyó? 32,000 hombres juntó. Pero él no estaba seguro. Todavía no estaba seguro, no entendía el plan de Dios. Y vuelve a ir a la presencia del Señor. Y él dice: no se enoje mi Señor. Después de haber ofrecido holocausto, él dijo en el verso 27 del mismo capítulo 6, entonces Gedeón tomó 10 hombres, esto cuando derribó el altar y lo que hizo de mañana. Vamos al 36. Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí, yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. No se olvide que ya había pasado un trayecto, había ofrecido holocausto y había sabido que el ángel había consumido. O sea, era la presencia de Dios, era Dios que le hablaba, era Dios que le dijo: por tu mano salvaré a Israel de los amalecitas y los madianitas. Pero él todavía no tenía clara la misma visión como lo veía. Es que él comenzaba, o sea, tengo 32 hombres. A este momento ya él contaba con 32,000 hombres de su lado. Claro, los que contendían con él eran más, pero ya tenía 32,000. Él va a la presencia del Señor y mire cómo es Dios, hermano. Cuando tú no tienes clara la visión y vas a la presencia del Señor, Él llega y es paciente para esperarte. Y dice ahí la palabra del Señor: y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Es decir, que el rocío había caído sobre el vellón, era como una bola de lana, y cayó el rocío sobre el vellón, porque él tenía dudas si realmente era Dios el que lo había llamado. No podía captar. Y a pesar de que sucedió esto, todavía había duda en Gedeón, hermano. Y vuelve otra vez. Si usted lee el 39, dice ahí: mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez solamente. Pruébame. Probaré ahora otra vez con el vellón, y te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Mire, yo sé que hay palabras que dicen: no tentarás al Señor tu Dios. Pero
nuestra ignorancia, hermano, en nuestra incapacidad, en nuestra visión diferente que tenemos, Dios te comprende cuando hay dudas. Y tú puedes ir a la presencia de Dios. Por eso oramos al Señor. La oración es para que nosotros entendamos la voluntad de Dios que Él tiene para con nosotros. A algunos quizás nos va a seguir diciendo, derriba el altar que tienes. Mientras no pasemos de ahí y no entendamos eso, Dios va a seguir insistiendo y no va a seguir al próximo paso que Él tiene preparado, para lo cual tiene propósito. Pero aquí ya Gedeón había pasado algunas órdenes que Dios le había hecho y le había obedecido. Lo había hecho tal y como Dios se lo había mandado. Pero llega el momento cuando él se prepara para la conquista, para liberarlos de los madianitas y los amalecitas. Tiene el recurso humano y la estrategia cómo lo va a hacer, pero todavía tiene dudas. Y por eso es que primero le dice que se moje el vellón y que el rocío quede seco. Dios lo hace, hermano. Y no que Dios tenga que obedecer nuestras órdenes, pero Él sabe el corazón. Él sabe cuando hay duda en ti. Él sabe cuando no lo estás haciendo por quererte burlar de Dios, sino porque Él sabe que no tienes dirección o no miras esa visión. Yo me recuerdo al principio, yo he contado esta muchas veces, pero se lo voy a volver a contar. Yo me miraba, hermano, que yo le iba a servir al Señor y miraba que lo iba a hacer en la música, y esa era mi visión. Yo me miraba ministrando con el piano allí, adorando al Señor, y que los hermanos allá, gloria a Dios, aleluya, dejaba de tocar el piano y comenzaba a adorar a Dios, y la presencia de Dios caía. Esa era mi visión. La visión de Dios era otra. Tanto que yo iba, tomaba clases, y como ya les he dicho otras veces, 2 meses y no pasaba de la misma nota. Y si usted me pregunta cuál fue la nota que me aprendí, yo no sé, hermano. Porque no se me quedan las notas musicales. Es que no es eso lo que Dios quería para mí. Hasta cuando yo entendí qué era lo de Dios, porque yo me subí aquí, hermano, y ya les he dicho, a mí me temblaba. Si ahora estuviera en esa misma posición, ustedes vieran el pantalón sacudiéndose. Y decían, no, es que esto no es lo mío. Esto no es. Pero esa era mi visión. La visión que Dios tiene para ti. Él te va preparando, te va dando, para que no confíes en tu propia prudencia, sino dependas totalmente de la misericordia, del amor y la gracia de Dios para poder hacer aquello para lo cual Él te ha llamado. Pero tienes que pasar el proceso. Y esto es lo que le estaba pasando a Gedeón. Gedeón dice, tenía 32,000 hombres. O sea que yo había tomado algunas clasecitas. Y él se sentía que ya había hecho su parte, pero no se sentía seguro. Por eso va otra vez y le dice, si ahora el rocío cae sobre toda la tierra y el vellón queda seco, entonces entenderé que tú es el que me has escogido. Y mire, Dios lo vuelve a hacer. Por la mañana vuelve y mira todo el rocío en la tierra y el vellón seco. Entonces se convenció. Hasta entonces dijo, no. Aquellas palabras que le dijo, varón esforzado y valiente. Hasta entonces llegó Oz, varón esforzado y valiente. Y ver, hermano, que la multitud se había unido a él tan rápidamente. Pero Dios siempre tiene su plan para el propósito de cómo lo va a usar, porque Él no comparte su gloria con nadie. Si usted leyó el capítulo 7, dice en el verso 2, hablándole que también tenemos nosotros que creer en las promesas y en lo que Dios ha dicho y obedecerlo. Entonces, Gedeón volvió a escuchar a Dios y dijo, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue
a los madianitas en sus manos, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. En otras palabras, lo que le estaba diciendo Dios es, no confíes en tu propia prudencia. Gedeón ya tenía la visión de Dios, pero también estaba confiando en aquello que él tenía de su lado. A veces, cuando Dios está tratando con nosotros, hermano, para que nosotros aprendamos a depender de Él a veces nos tiene que limitar nuestros recursos para que sigamos dependiendo de Él. Y muchas veces, si no tenemos la visión correcta de Dios, eso nos puede desanimar. A muchos que Dios había escogido para algo, no cumplieron. No porque Dios no quería, sino porque no entendieron la visión ni estuvieron dispuestos a depender de Dios. Y Dios le da las órdenes y Gedeón ahora, sabiendo que era la visión de Dios, está dispuesto a obedecerla porque ya había pasado el proceso, ya la había consumido el holocausto, la ofrenda que tenía, había experimentado lo del vellón, entonces ya sabía que Dios era el que estaba en el asunto. Y ahora cuando Dios le dice, son muchos. ¿Cuántos eran los que tenían? 32,000. Y le dijo, pregona y diles que el que tenga miedo, que se vaya para su casa. A veces sirviendo al Señor, nosotros quisiera que se levantara alguien y dice, si usted ya no se váyase para su casa. Para correr. Y esos hombres estaban allí preparados y enlistados para la batalla. Pero Gedeón se levanta y dice, bueno, el que tenga temor, mañana por la mañana váyase para su tienda, agarre su cosa y váyase. ¿Sabe cuántos se fueron? 22,000, hermano. O sea, de los 32 quedaron 10,000. Mira, a veces cuando Dios nos manda a hacer algo, de repente puede entrar el desánimo. Ay, se fue fulano, ay, se fue sultano. Oh, mira, andémoslo aquí para que no se vaya, mire. Porque no hemos entendido la visión de Dios, cómo Dios lo ve. Hermano, el que yo le he dicho, el que Dios ha traído aquí, lo ha traído con un propósito, porque Dios tiene un plan contigo, pero tú tienes que entender el plan que tú tienes para en este lugar y en este tiempo hacer lo que Dios quiere con tu vida. Y si tú estás aquí es porque Dios tiene un propósito con tu. Pero tienes que derribar los altares, tienes que ir a la presencia del Señor para entender la visión y estar en la misma visión que Dios tiene para tu vida, para glorificar su nombre. Cuando tú entiendas eso, vas a ver que aquello que Dios te ha mandado a hacer, lo vas a hacer con toda soltura, hermano. Cuando se fueron los 22,000, se quedó con 10,000. Y viene el Señor y le dice, son muchos, todavía son muchos. Y Gedeón pensando, hermano, en todos los amalecitas, que dice que los camellos eran como las arenas del mar. Y yo cuando veo eso digo, pero Dios le había dicho, tú librarás a Israel como con tu mano, como a un hombre. Como que vas a pelear solo con uno y con eso, allí vas a ganar. Ya le había dicho eso Jehová. Ve, cuando ya la visión del servidor está de acuerdo con la de su Señor, comienzas a caminar por fe, a depender de Dios, hermano, porque Él es todopoderoso y todo lo que Él dice se hará como Él dice, porque Él es Dios soberano, omnipotente, omnisciente, omnipresente y todos los atributos de Dios para cumplir aquello para lo cual Dios nos ha escogido. Estando con los 10,000 y él le dice, son muchos, mira, llévalo a las aguas. Y claro, yo estoy parafraseando la historia, pero espero que usted haya leído los capítulos. Estoy ahí por el capítulo 7. Llévalo a las aguas y el que lama o que beba como
como el perro dice, ¿verdad? Apártalo. Y el que se hinque a tomar, a ponlos aparte, y yo te diré a quién escoger. Y dice que los que se acercaron al agua y tomaron con la mano así, fueron 300. Quiere decir que 9,700 se hincaron a tomar y a beber agua. Por la mañana dijo a todos los que se hincaron, mándelos para su tienda y quédate con esos 300. En esos tiempos, si estuviera Gedeón, dijera yo también me voy con ellos. Así como la iglesia se comporta y actúa, porque no hemos aprendido a tener la visión de Dios, a confiar que Dios es el dueño de todo y aquello que Él dice que se haga, se va a hacer por su mano y nosotros solo somos sus siervos, sus ayudantes. Y aquellos 300 hombres, mire, lo interesante es que Dios le dije, baja al campamento. Ellos estaban como en una llanura, en una altura, y todos los amalecitas estaban en un valle. Y Dios le dice a Gedeón, baja y tómalos, porque le dijo que lo iba a vencer como. Pero mire, Dios le dice, pero si tienes temor, llévate a tu criado Fara y baja. Y bajaron de noche, cuando estaba el tiempo de cambiar la guardia de los ejércitos de los amalecitas y los madianitas y todo el otro grupo del oriente que se había unido. Y sin duda él fue con el criado porque tenía temor. A veces las cosas que hacemos por Dios, para Dios, no es que seamos valientes, hermano, sino porque estamos confiando en el Señor, pero el temor puede existir. Si usted me pregunta, hermano, ¿usted no tiene miedo? Más que usted quizás. Pero a veces tengo que depender de Dios y lanzarme porque estoy confiando en la provisión de Dios y en aquello que en la presencia del Señor me hace sentir, me dice a través de su palabra, y trato de confiar en aquello que Él me dice. Y Gedeón estaba en este punto, se baja con su criado, todos durmiendo. Dice que estaban todos tirados allí como langosta. Pero dos de los vigilantes estaban comentando y dice, fíjate que tuve un sueño anoche, que un gran pan, era pan, ¿verdad? No era piedra. A ver, hermano, leyeron, era pan, ¿verdad? Que un gran pan se venía de la montaña y pegaba en la tienda y hacía desastre y derribaba todo el campamento. Y el otro dice, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, y hoy nos ha entregado en su mano. Y Gedeón oyó aquello. Cuando Dios está en el asunto, hermano, Él te va a guiar y te va a dar la confianza para que puedas caminar seguro, porque no vas solo. Jehová irá contigo y estará contigo todos los días de nuestra vida. No importa lo que estés pasando, no importa por el valle de sombra y lo imposible que estés viendo, Jehová está contigo. Y si Él te ha dicho algo, más vale que nos pongamos en la misma visión de Dios, y desde ese lugar comenzamos a ver el problema, porque Dios se va a ocupar de lo demás. Gedeón, al oír aquello, se levanta con su criado. Se van 300 hombres, hermanos, contra 1,000,000 que estaban esperándolo ya para cuando amaneciera comenzar la batalla. Él divide eso
Dividió al campamento en 3 grupos, es decir, 100 a cada lado, pero les da una estrategia. Agarran cántaros vacíos, meten una antorcha encendida y no llevan ninguna otra arma sino que una trompeta y el cántaro, y se posicionan alrededor y rodean el campamento. Pero una cosa bien importante que les dice Gedeón: hagan lo que yo haga, porque Dios habla con el líder, Dios habla con aquel que ha escogido para guiar a su pueblo, y ese tiene que estar en conexión para oír la voz de Dios, transmitirla al pueblo, y el pueblo tiene que seguir, porque él tiene una responsabilidad delante de Dios. Gedeón le dice: cuando yo haga lo que yo haga, ustedes repítanlo, háganlo. Cuando cambian de nuevo la guardia, Gedeón suena la trompeta, quiebra el cántaro y enseña la antorcha. Y todos los 300 que estaban allá, al sonar de las trompetas, aquellos que estaban allá abajo adormitados, hermanos, se levantaron todos confundidos. Y me imagino que ellos vieron: oh, este es millares, ejército viene contra nosotros. Y comenzaron a atacarse entre unos y otros, y todos se acabaron y ellos no tuvieron que hacer nada. Dios los entregó en sus manos. Cuando te alineas con Dios, cuando ves el plan de Dios, Dios pelea la batalla por ti. Yo no sé en lo que estás luchando, hermano. Yo no sé con lo que tú estás batallando para poder atender al llamado que Dios ha hecho. Sin duda, tú y yo tenemos algo de parte de Dios, porque Él nos creó con un propósito. Efesios 2:10 dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó desde antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces hay algo que Dios tiene para ti y para mí, pero tenemos que saber cuál es la visión que Dios tiene para tu vida, y estando en esa visión comenzar a hacer y a obedecer lo que Dios espera que vayamos haciendo cada día. Con algunos, quizás, vuelvo y repito, Dios está trabajando en que tengamos que derribar altares. ¿Sabe cuál fue mi altar que más me costó derribar, hermano? A ver si hay alguno que me conoce aquí. El yo. El yo. Cuando tú estás sirviendo a Dios, hay cosas que te van mostrando que pensar que la puedes lograr tú solo. Pero de repente Dios te muestra la visión de Él, que no es con fuerza humana, no es con poder humano, es con la gracia y la misericordia de Dios. Y hasta que uno no se alinee con Dios, hay un proceso. Yo ya les he contado a ustedes cuando la primera predicación que yo busqué a Romanos, y dije yo: los hermanos aquí van a decir gloria a Dios. Es más, yo la Biblia la voy a tener cerrada. Los hermanos de allá van a ver que no estoy leyendo acá. Yo me lo sé de memoria. Y entonces los hermanos van a decir: ese hermano, gracias, ese hermano viene bien preparado. Para mi vergüenza, se me olvidó cuál era la cita bíblica de Romano. Sabía que era Romano, pero no sabía en qué. Y todo mi argumento que yo tenía y aquello que yo había diseñado, como los hermanos desde allá atrás hasta el que está más atrás allá iba a decir: gloria a Dios, aleluya. No, los hermanos que estaban enfrente decían, pero por animarme, hermano. Y a mí, que no me alcanzaban las manos para hojear la Biblia, para ver ninguna nota, porque, y como yo les he dicho, ahora no me falta esto. Fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Vaya que ese versículo no se me olvidó desde entonces, hermano. Porque cuando uno aprende a depender de Dios, a veces Dios te tiene que quitar aquello en lo que estás confiando.
Gedeón llevaba 32,000 hombres. Primero le quitó 22, después le quitó 9,700, porque le quedaron 300. Pero él siguió dependiendo de Dios. Eso es lo que Dios espera cuando tu visión está de acuerdo a como Dios lo ve. Tú vas a seguir caminando, porque sabes que el propósito de Dios se cumplirá cuando nosotros vamos obedeciendo aquello que el Dios tiene planeado para nosotros. Que el Señor, hermano, pueda poner en nuestra mente y en nuestros corazones el poder cambiar nuestra visión si está diferente a la de Dios. Quizás hemos caminado ya mucho tiempo con Dios, pero hemos estado caminando a como nosotros lo miramos. A lo mejor tú tienes una idea del plan de Dios y quieres ir con esa. La Biblia fue revelada para enseñarnos cómo Dios lo ve, cómo Dios espera que nosotros respondamos a ese llamado. No podemos llegar a Dios, hermano, si Él no es el primer lugar en nuestra vida. No puedes agradar a Dios si tienes otro Dios ajeno. Y hablo, Dios ajeno, no se imagine una estatua o una imagen. Dios es todo aquello, vuelvo, repito, que cautiva nuestra atención, nuestra mente, y al cual recurrimos cuando nos vemos en un problema. Y hasta que nosotros no aprendamos a depender de Dios y tener clara la visión, entonces no se va a cumplir lo que Dios tiene diseñado. Conozco muchos siervos de Dios que se han desanimado porque comenzaron a confiar en los recursos que tenía. Una vez el recurso se acabó, piensan que no, esto no era de Dios. No, es que tú estabas confiando en el recurso, no en Dios, no en el llamado. Cuando hay un propósito de Dios, Él lo va a cumplir, Él lo va a hacer, pero tenemos que mirar desde la perspectiva como Dios lo ve. Mi pregunta ahora es, ¿cómo tú te miras? ¿Qué es lo que Dios te ha revelado cuando tú lees la palabra, cuando has llegado en oración? ¿Qué te ha dicho Dios? Quizás hemos ido a diferentes eventos cristianos donde hemos buscado la presencia del Señor y Dios te habló a través del Espíritu Santo, pero aquello como que se desapareció. Pero es ahí donde tenemos que nosotros volver a la presencia del Señor cuantas veces sea necesario. Termino con esto, sé que no lo tenía aquí, pero tal vez me puede ayudar un poco para poder aclarar este punto de cuántas veces nosotros tenemos que ir a la presencia del Señor hasta estar con la misma visión. ¿Se acuerda la historia de Elías cuando oró para que volviera a llover? Acab era el rey de Judá y él le dice a Acab una palabra, dice: ve, come y bebe, porque gran tormentón viene. Y él va al Carmelo a orar y él lleva a su criado. Dice que Elías se puso entre sus rodillas con la cabeza en el piso y le dijo al criado: vete a la orilla del mar y me dice lo que miras. El criado va, sube allá y mira, yo no veo nada. Vuelve a Elías y le dice: ¿qué vistes? Nada. Y Elías dice: no, es que viene un tormentón. Ve 7 veces. Hermana Carey decía ahora que los israelitas le dieron 7 vueltas y el último día fueron 7 veces.
Qué frustrante debe ser cuando has hecho más de la mitad y todavía no ha surgido lo que estás esperando. Pero cuando la palabra de Dios se cumple al pie de la letra, tú verás la gloria de Dios manifestada. Aquel hombre, hermano, cuando pasó fue la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, y ya me imagino que ya cuando iba a la quinta decía, no hay nada. La sexta ya ni volví a ver. Cuando fue la séptima vez, hermano, dice que vio una nubecita como la palma de la mano. Va corriendo a Elías, le dijo, veo una cosa, veo una nubecita como la palma de mi mano. Dile acá que corra, que si no se apura le va a caer el agua. Y eso sucedió cuando acá se alistó y se fue y comienza la lluvia, hermano. Cuando Dios habla, uno tiene que tener bien claro cuál es la visión de Dios. ¿Qué es lo que Dios ha dicho de ti? ¿Qué es lo que Dios ha dicho? No deje que ninguna mentira lo desanime. No deje que nada del mundo apañe aquello que Dios ha dicho. Más bien únete a la visión. Cambia la visión que tú tienes y ponte a la visión de Dios. Y mírate como Dios te ve. Dios te ve como un escogido, como alguien que costaste la sangre de Cristo. ¿O ignoráis que eres templo del Espíritu Santo, el cual está en ti, el cual es de Dios? Y ese Espíritu es el que nos enseña y nos dice qué es lo que nosotros debemos hacer. Vamos a ponernos de pie.